¿De dónde empieza la resolución del problema? Que es el mismo, de hecho. Es el mismo problema que vamos a trabajar, el que fue de la unidad 3, pero va a ser con el diferente método que les digo, que ahora es grado de avance de reacción. Entonces vamos a ver el mismo problema y por lo tanto, como es el mismo problema, pues tiene el mismo enunciado, tenemos la misma reacción, los mismos datos de conversión, los mismos datos de exceso, o sea, todo esto es lo mismo, todo. Los datos y el planteamiento y todo esto es lo mismo, no cambia. Así que les pediría que lo copien porque esto es lo único que hasta cierto punto en resolución es lo mismo. ¿Sí? Ya de ahí empieza la parte del diferenciador, del tipo de método. ¿Cuál? ¿Esto? Con la explicación, después de que tienen todo esto, los datos, el planteamiento y la parte de la nomenclatura que se está utilizando, lo ideal es empezar la parte de la resolución. Y la resolución, ¿qué viene siendo, jóvenes? Cuando hablamos de la resolución, ¿qué vendría siendo entonces? Es lo que nosotros llamamos aquí como operación y resultados. ¿Qué vendría siendo? ¿Qué involucraría todo esto? De lo que ya vimos. Los balances, o sea, yo voy a trabajar prácticamente en operación y resultados, pues es que yo tengo que establecer los balances. Esa es mi tarea, hacer los balances. Pero va a ser un balance tomando en cuenta el método que ya les mencioné. Entonces, si sabemos que es el método de grado de avance de reacción, yo les decía que este es el grado de avance de reacción, la nomenclatura es esta. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de este? Entonces díganme esto a qué es igual. A ver, revisen sus apuntes. Este es como una E cursiva, que es el grado de avance de reacción, así se llama esto. Pero este es igual a qué, jóvenes. A ver, busquen sus apuntes. Entonces sería NI0 menos NI, ¿sí? Menos NI. Así es. Ya lo estoy escuchando por ahí, pero lo voy a primero aquí a colocar. NI0, N en sí es número de moles. ¿Sí? Entonces, y siempre va a ser, esto también para que lo sepan, la especie. La especie, a ver, vamos a ponerle así. Puede ser la especie, pero una especie molecular. ¿Sí? Va a ser la especie molecular. O el compuesto, o el reactivo, o mi producto. Quiero aclarar porque a veces pueden darle diferentes denominaciones a esa I. Y puede ser cualquier especie molecular, puede ser cualquier compuesto, o puede ser cualquier reactivo, y puede ser cualquier producto. Y siempre va a ser eso. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Que tenemos el número de moles de la especie y el 0 significa que es inicial o que está entrando o lo que se está alimentando. Entonces, este es el número de moles de la especie I que está entrando o que se está alimentando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes, se entienden? Y NI solo es el número de moles de la especie, en este caso, que está saliendo. Y comúnmente lo que está saliendo es mi producto. Entonces quiere decir que este es el número de moles de entrada y este es el número de moles de salida. ¿Y qué es VI? Es el coeficiente estequiométrico. Ahora, nosotros estamos hablando de flujos, porque si nos vamos al problema, nos están diciendo, jóvenes, moles sobre segundo.
O sea, yo ahí tengo un flujo molar. Si yo lo dejo de esta manera, para mí este no es un flujo molar. Solo es moles, número de moles, incluso así lo estoy manejando. Entonces, ¿qué le faltaría? Un puntito. Ya con este puntito yo ya estoy denominando que es flujo. Entonces ahora sí ya tengo flujo molar de la especie I a la entrada. Flujo molar de la especie I a la salida. ¿Sí? Y este es el coeficiente estequiométrico de la especie que yo esté trabajando. Bueno. Comúnmente, cuando estoy trabajando la parte de un balance de materia, lo ideal es que yo quiero saber, pues prácticamente cuánto está saliendo, porque al final a mí me interesa cuánto se está formando después de la parte de que se genere la reacción. A mí me interesa la salida. Entonces, si a mí me interesa la salida, ojo con esto, si a mí me interesa la salida, y tomando en cuenta esta ecuación de grado de avance de reacción, ¿cómo quedaría entonces? ¿Cómo quedaría la fórmula? ¿Cuál sería la fórmula que yo voy a estar trabajando? Si a mí me interesa la salida, NI es igual NI a la entrada, moles al flujo, más, menos, es más, es más o es menos. ¿Y por qué algunos dicen menos? Bueno, no es más ni es menos, ¿o sí? Bueno. Es más menos. ¿Más menos? Sí. Bueno, ¿más menos qué? Coeficiente estequiométrico de I por grado de avance de reacción. ¿Por qué puse más menos? Así es, el más menos nos está haciendo la parte de énfasis que va a ser positivo o que va a ser negativo. Pero esto de qué va a depender. Ojo con esto, va a ser positivo y va a ser negativo. O sea, puede adquirir una u otra. Va a ser positivo cuando yo me refiera a la salida, pero de productos. ¿Sí? O mejor dicho, cuando yo hable de productos, en pocas palabras. Y va a ser negativo cuando se esté haciendo, se infiera que de reactivos. Porque hay que recordar, y yo les hice una gráfica aquí, la voy a volver a hacer pequeña, donde yo tengo que al inicio de mi reacción, mis reactivos empiezan en su punto más alto, en su mayor concentración, pero con respecto al tiempo y va pasando la reacción química, disminuyen. Por eso le ponemos negativo, porque es indicio, ese signo negativo, de que mis reactivos se están consumiendo conforme avanza la reacción. Y por otra parte, los productos al inicio, en un tiempo cero, están en su mínima expresión, es decir, cero, no hay nada. Y conforme va pasando el tiempo, se va incrementando la concentración. Y como se va incrementando, o van apareciendo, o se van generando, por eso la denotación con signo positivo. Entonces, es más menos, pero hay que entender esa diferencia. ¿Cuándo utilizo positivo y cuándo utilizo negativo? Positivo cuando estoy hablando de productos, cuando el balance lo estoy haciendo con respecto a los productos. Y negativo cuando estoy haciendo el balance con respecto a los respectivos. Bueno, incluso pudiera ser, o sea, tampoco habría ningún problema que esto yo lo pueda hacer de esta manera. O sea, puedo poner como que inciso A puede ser NI igual a NI0 más coeficiente, jóvenes,
más coeficiente estequiométrico por el grado de avance de reacción para productos. O puede ser una segunda, que puede ser NI también, igual a NI0, pero menos VI y por el grado de avance de reacción. O sea, es válido también. Si les causa confusión esta parte, lo podemos desglosar en un primero y en un segundo. El primero va a ser para productos y el segundo va a ser para reactivos. Esto no lo olviden porque, de hecho, como es el método de grado de avance de reacción, tiene que quedar muy claro esta parte. ¿Por qué positivo y por qué negativo? ¿Qué significa NI y qué significa NI0 y qué significa V1, VI y esta es cursiva? O sea, tiene que quedar muy claro porque, de hecho, ese es el método. Comprender qué tengo en el inciso A y en el inciso B para que yo pueda establecer mi balance. Bueno, hasta ahí, ¿ya copiaron? A ver. Pues vamos a repasarlo. Entonces, yo lo voy a abreviar. Entrada menos salida menos consumo más generación igual acumulación. Como es en flujo estacionario, acumulación vale 0. Entonces queda entrada menos salida menos consumo más generación igual a 0. Y como lo que a mí me está interesando es determinar la salida, o sea, qué voy a obtener del producto una vez que se lleve a cabo la reacción, entonces quedaría salida es igual a ¿qué? A entrada menos consumo más generación. Así es como quedaría mi ecuación para el balance de materia general con reacción química. Salida es igual a la entrada menos consumo más generación. Y hay que recordar también que este consumo es con respecto a los reactivos, porque son las especies que se están consumiendo, son las especies que están desapareciendo. Y la generación, ¿a quién está asociado? A los productos, porque es lo que están apareciendo, es lo que se está generando. Entonces, el consumo es por parte de los reactivos y la generación es por parte de los productos. Eso nada más para que lo sepan. Es cultura general. Para químicos, obviamente, para químicos. Y ustedes son químicos. Bueno. Tenemos esa ecuación y vamos a ver que esta parte lo podemos asociar con esto. ¿De qué manera? Miren, salida, para mí la salida pues es NI porque es el número de moles el número de moles de la especie y a la salida. La entrada, igual, vean, entrada, ¿quién vendría siendo? De acuerdo al NI0, ¿no? Sí, porque es el número de moles de la especie y a la entrada. Y aquí el menos consumo y la más generación, estos dos aquí solitos, estos aquí tenemos aquí, ahí, estos dos, prácticamente es esto. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Esto es lo que nosotros vamos a estar denominando como cambio de moles por reacción. Esto que estoy subrayando es cambios de moles por reacción química. El menos consumo más la generación es el cambio de moles por la reacción. Lo que se está consumiendo de reactivos se entiende que se está generando de productos. Y esto nos lo explica esta parte. Que considera, si se dan cuenta,
que menos C más G es lo que nosotros estamos considerando como más menos también, pero el producto del coeficiente estequiométrico por el grado de avance de reacción. Es decir, la traducción de este más menos es igual a este menos consumo y a esta generación. Es sinónimo, o sea, estos son tal cual por reacción. Es lo mismo. Así que nada más se está asociando la información. Bueno. Tenemos estas dos ecuaciones, que son como que los puntos importantes, y de aquí también podemos sacar otras dos ecuaciones de aquí. Obviamente vamos a decir que este es para productos, dijimos, y este es para reactivos. Pues también hay que establecer un balance para productos y para reactivos. Sería salida es igual a entrada. Si estamos hablando de productos, ¿cómo quedaría el menos consumo? ¿Cómo quedaría? Si la primera ecuación la voy a establecer para la parte de productos, ¿cómo quedaría entonces esta ecuación que tenemos aquí? ¿Cómo quedaría para productos? Salida es igual a entrada menos consumo. Si vamos a establecerlo por parte de los productos, menos consumo es producto y consumo para entrada, no, para salida. Entrada. A ver, razonen, dice salida es igual a entrada menos consumo más generación. Entonces yo quiero hacer esa misma ecuación, hacerlo más pequeña y que uno sea para productos y otro sea para reactivos. La primera que quiero adoptar es el de productos, porque quiero irme en orden. Entonces, ¿cómo quedaría esta misma ecuación pero solo para productos? Sería salida es igual a entrada y ahora ahí dice menos consumo más generación. ¿Qué sucede con esas variables? Menos consumo más generación. ¿Qué pasa? ¿Los considero? ¿No los considero? ¿Por qué no considero? A ver, menos consumo dice, es mi producto. Menos consumo dice, y es mi producto. Pues no se te consume. Entonces, ¿cuánto vale menos consumo para el producto? Cero. Más generación. Ahí sí sería válido considerar porque dices, pues es mi producto y pues está generando. Entonces, sí debe tener algún valor. Pero consumo pues no va a tener. Porque pues se entiende que no se me va a estar consumiendo ningún tipo de producto. Entonces, este es para mi producto. Y ahora vamos a hacer la misma ecuación, pero para mis reactivos. ¿Cómo quedaría igual? Salida es igual a entrada menos consumo más generación. No, porque mi reactivo no se va a estar generando. Ahí está. Bueno, entonces ya tengo A, B, y aquí le voy a poner C, y voy a poner D. Ambos, si se dan cuenta, ambos dicen lo mismo, solo que aquí, considerando los flujos molares, ojo, flujos molares y los valores de grado de avance de reacción. Y aquí estoy estableciendo un balance de materia, que comúnmente este balance va a estar dado en masa. Entonces, por lo tanto, a mí no me interesa trabajar con esto, porque aquí no tendría flujos molares, aquí comúnmente trabajaría con flujos másicos. Entonces, yo voy a trabajar con estos. Estos son los que me van a ayudar. Bueno, siguiente punto. Balance. Ahora sí van los balances de materia para cada especie I. Para cada especie
I. ¿Y quién puede ser I, jóvenes? A ver, ¿quién puede ser I? De acuerdo al problema, ¿quién puede ser I? ¿Quién puede ser I? El ácido clorhídrico. ¿Quién más? El oxígeno, el cloro y el agua. O sea, cuando le dice balance de materia para cada especie y puede tomar la forma tanto de reactivos como productos. ¿Y quiénes son mis reactivos? De acuerdo a la reacción del problema, pues es el ácido clorhídrico, es el oxígeno, ¿qué más? El cloro y el agua. Una nomenclatura les está ahí como que dándole vuelta. Entonces, primero voy a hacer, si nos vamos en orden, pues primero voy a hacer el del ácido clorhídrico. Este va a ser mi primer balance de materia para el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, ¿qué viene siendo? ¿Reactivo o producto? ¿Es reactivo o producto? Reactivo. Entonces, si el método es grado de avance de reacción, estas son las ecuaciones que a mí me van a servir para hacer para aplicar ese dicho método. ¿Con cuál voy a trabajar? ¿Con A o con B? Con la B. Bueno, entonces voy a manejar aquí que es con la B. Entonces, NI es igual. Pero recuerden que es flujo, que no se les olvide el puntito arriba. Menos VI, sería menos, ya se dieron cuenta que ahora estoy diciendo ya menos, ya no estoy diciendo ni más, o sea, ni más menos, o sea, es menos el grado de avance de reacción. Entonces, considero la B porque es reactivo mi ácido clorhídrico. Si hubiera sido un producto o ya estuviera con los productos, pues tendría que trabajar el inciso. Bueno, ahora, ¿qué información conocemos de aquí? Si esta parte nosotros lo vamos a manejar, lo ideal sería asociar a la nomenclatura que tenemos desde nuestro planteamiento. NI, que ya dijimos que es mi flujo molar de salida, y estamos hablando del ácido clorhídrico, y de acuerdo al planteamiento, ¿qué nomenclatura le correspondería entonces? A ver, revisen el diagrama. ¿Qué nomenclatura le corresponde? Pero estoy aquí. N3 es igual menos esto. O sea, no se adelanten. O sea, yo no les pedí que me dijeran pues cuál era la nomenclatura que me va a servir para asociarlo. Entonces quedaría N3 es igual a N1 menos VI por el grado de avance de reacción. Ahora, nada más hicimos esa sustitución, nada más lo asociamos. De ahí, ¿qué información le puedo llegar a sustituir? ¿Qué información conozco? ¿Conozco N3? No. Ok. ¿Sí o no? N3, ¿conozco el flujo de salida del ácido clorhídrico? ¿Flujo molar de salida del ácido clorhídrico? Ok. ¿Conozco el flujo molar de entrada del ácido clorhídrico? Yo creo que no. Menos. ¿Conozco el coeficiente estequiométrico del ácido clorhídrico en la reacción? ¿Cuánto vale?
4, 4. Ah, sí, 4, 4, 4. ¿Conozco el grado de avance de reacción? Sí. O sea, ¿conozco este? No. Pues no, no lo conozco. Ahí está. Y esta sería mi primera ecuación. No sé, le vamos a llamar A mayúscula nada más. Para diferenciar de la otra. Bueno, a ver si se entendió. Hagan para la especie del oxígeno. A ver, propongan cómo quedaría el balance de materia para el oxígeno. Lo voy a poner de hecho del mismo color. ¿El oxígeno es reactivo o es producto? Bueno, es reactivo. Adelante, a ver, ¿cómo quedaría su ecuación B? Nada más me dicen cómo quedaría la ecuación B, nada más. Entonces quedaría, ya la ecuación B quedaría, a ver, N4 es igual a N2 menos 1, porque dice que tenemos ahí 1, coeficiente, por el grado de avance de reacción. Yo entiendo que este 1, pues ya posiblemente tú no lo denotes, pero déjalo para que recuerdes que es el coeficiente estequiométrico del oxígeno en la reacción química. Siguiente, entonces, ¿quién vendría siendo? Ya no lo voy a describir todo. Del cloro. El cloro, pregunta, ¿es reactivo o es producto? Entonces, ¿qué ecuación van a trabajar? La A. Ya. Otra vez, Arumi. ¿Cuánto es? 250 moles sobre segundo. Bueno, en sí que sí está bien. Nada más que voy a anotar, antes de eso, voy a anotar la ecuación que saldría. Sería N6 es igual, ¿sí? N6 es igual. Y aquí, por ejemplo, como es un producto y no es reactivo, entonces no está entrando nada en esta parte, porque recuerden que ustedes me dijeron que van a utilizar ahora el inciso A. Y el inciso A, si tú te das cuenta, te dice cuánto está saliendo, o lo que esté saliendo, mejor dicho, va a ser igual a lo que esté entrando. Pero como es un producto, no está entrando nada de cloro. Entonces, ¿esto cuánto vale? Esto en automático es 0. ¿Sí? Y el coeficiente estequiométrico, pues ya nos dimos cuenta que es 2, ¿verdad? Por el grado de avance de reacción. Por lo tanto, entonces quedaría Ni es igual a nada más esto. Así. Y ahora tú lo asocias con la nomenclatura, que en este caso Ni sería N6. Y todo lo demás quedaría, entonces, N6 es igual a V por el grado de avance de reacción. Por lo tanto, ¿cuánto vale N6? 250 mol sobre segundo. Y esto es igual a VI. ¿Cuánto vale VI? 2 por el grado de avance de reacción. ¿Qué pasó? Ay, perdón. ¿Qué pasó? ¿No se entendió? Ahora, ¿qué observan de aquí? Yo creo que de aquí ya observan algo, ¿no? Que se puede hacer un despeje para la incógnita, ¿no? Que es el grado de avance de reacción. Incluso lo podemos ir haciendo, nada más para que ya lo tengan a la mano. ¿Cuánto daría? 250 moles sobre segundo entre 2. Entonces, ¿cuánto da? ¿100?
Bueno. Y ya, se acabó. Ahí está, este es mi valor. Vámonos con el del agua. Adelante, jóvenes. Agua, ¿qué viene siendo un producto? Por eso es importante. Yo creo que esa parte sí es importante, pero al final también es sencillo. Entonces tenemos N5 es igual a 2 por... No, no me sale. Ahí está. Esas serían mis ecuaciones. Esta sería la ecuación B. La ecuación... esta sería... Bueno, esta sería la C, pero ya se resolvió. No, esta no sería ecuación, este sería el resultado. La ecuación sería este. Esta sería la ecuación A, B, C. Y esta sería la ecuación D. Pero en mayúsculas, ¿no? Ahora, ya tenemos... Hasta aquí tenemos 4 ecuaciones. Ya conocemos de cierta manera cuánto vale el grado de avance de reacción. ¿Sí? Este es lo que tenemos ahí. Y el cual podríamos sustituir aquí, ¿verdad? Aquí, aquí y obviamente aquí. ¿Qué nos damos cuenta? Posiblemente, a ver qué sucede si sustituimos, por ejemplo, en una de las ecuaciones, ¿cuál sería el más viable asociado al valor que ya conocemos? ¿Pero cuál es la ecuación? N5, la ecuación de, entonces a ver cuánto da N5. ¿Cuánto vale N5? Sería 2 por 125 mol sobre segundo. Por lo tanto, ¿cuánto vale? 250. Ok. Nosotros ya conocemos, así como nos daba el problema, ya conocemos N6, ¿verdad? Ya conocemos ahora también N5, pero no conocemos N1, no conocemos N2, no conocemos N3 y tampoco conocemos N4. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahora, aquí, si nos vamos en orden, tenemos, repito, N6, ¿verdad? Y tenemos también N5. O sea, tenemos con respecto a cuánto vale el cloro a la salida y cuánto vale el agua a la salida. Pero, ¿qué observamos? Que nos hace falta conocer con respecto al ácido clorhídrico y solo tiene el 90% de conversión. Y también nos hace falta N2, que es con respecto al oxígeno y que aquí se tiene un 30% de exceso. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces para poder resolver N1, N2 hasta N4 hay que considerar ahora también la parte de los grados de conversión, del porcentaje de conversión, perdón, del ácido clorhídrico o el exceso o el porcentaje en exceso de oxígeno. ¿Con cuál quieren trabajar? Es decir, ¿quieren trabajar primero con el porcentaje de conversión o con el porcentaje de exceso? Es decir, ¿quieren trabajar con el dato del ácido clorhídrico o con el dato del oxígeno? El que gusten. Pero tenemos que considerar los dos.
el 90% de conversión. Entonces vamos a establecer lo siguiente. Entonces vamos a proponer para poder determinar los demás flujos, pues vamos a considerar o a proponer el porcentaje de conversión. Porcentaje de conversión. Que en este caso, ¿de quién estamos hablando? Del ácido clorhídrico, que viene siendo un reactivo. ¿Sí? Que viene siendo un reactivo. ¿Y de cuánto es esa conversión, jóvenes? Del 90%. Es decir, del 90%. De lo que haya entrado, se transformó el 90% y el 10% es lo que se entiende que va a salir. Esa sería como que una idea, la lógica. Bueno, ya no vamos a terminar con esto porque ya se está acabando. Entonces, si nos vamos con el porcentaje de conversión, nosotros sabemos por ecuación, ¿sí? Como tal, la ecuación en sí es porcentaje, no me acuerdo esto termino, porcentaje de conversión de I es igual al flujo molar de la especie I que se alimenta, o sea, alimentado, menos, otra vez, el flujo molar de la misma especie I, pero ahora a la salida, y todo esto dividido entre, esa ya es una fórmula que ya está establecida, entre el flujo molar de la especie I alimentado, y todo esto, como es porcentaje, entonces por 100. Por 100. Y donde, aquí no me voy a poner la aclaración, donde I pues es mi ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Y para que no los confunda, pues lo que haría, o lo que yo les recomiendo es que agarren toda esta ecuación nuevamente. Y donde dice I, pues ya pongan quién viene siendo. O sea, en este caso sería aquí. En vez de I, pues yo voy a asociar a la información que debe de ser, que en este caso, o sea, no quiere decir que estaba mal la ecuación de acá arriba, o sea, esto está bien, ¿no? Porque yo les quiero hacer esta aclaración, que este es ácido clorhídrico, este es ácido clorhídrico y este es ácido clorhídrico. A grosso modo, ácido clorhídrico. Creo que sí le voy a borrar tantito esto para que quepa. Y ponemos HCl alimentado, HCl a la salida y HCl al alimentado. Entonces necesitamos flujo molar alimentado de ácido clorhídrico, flujo molar a la salida del ácido clorhídrico y flujo molar alimentado de ácido clorhídrico. Pero de aquí, con esto nos da el porcentaje de conversión, pero nosotros ya conocemos el porcentaje de conversión. ¿Qué es lo que nos interesaría? ¿El alimentado o la salida? El reactivo. Ya conocemos el porcentaje de conversión, que es 90%. Entonces, de esta ecuación, realmente, ¿qué nos interesa? Es un reactivo, se convierte en 90% nada más.
Bueno, en sí nos interesa, en sí pues necesitamos los dos, pero tomando en cuenta de la información que sí conocemos. Sabemos que es ácido clorhídrico, que es un reactivo, y sabemos que se transforma en un 90%. Entonces, datos que les estoy mencionando es más por la parte de la entrada o más parte de la salida. El ácido clorhídrico es un reactivo y pues, a la entrada. Entonces, a la entrada, asociado a lo que tengo aquí, entonces con respecto a quién, alimentado o a la salida. Entonces hay que despejar el alimentado. Pero bueno, ya ahí lo dejamos.